A continuación vamos a estudiar sobre el juicio final. Como iglesia creemos en que Dios te ha preparado un juicio final para todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, para todos aquellos que decidieron vivir en el camino de la maldad, en el camino del pecado, en rebeldía contra Dios. Apocalipsis 20 del 7 al 15 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, esto es Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es juicio final. Pero también en el juicio final estamos todos los que estamos vivos, y hay de nosotros si no atendimos la voluntad de Dios. Ahí están todos los muertos que no creyeron en Cristo, que no conocieron a Cristo, que se rebelaron contra Cristo, que ignoraron el evangelio de salvación y la salvación por gracia que les fue presentada. Todos sabemos que en el reino milenial Jesucristo gobernará toda la tierra por 1000 años. Toda nación y todo gobierno del mundo será gobernado por Jesucristo y prevalecerá la justicia de Cristo. Es decir, habrán malos y habrán buenos. Es decir, habrán obedientes y habrán desobedientes en el reino milenial, pero el que haga lo malo tendrá que enfrentar la justicia de Cristo, porque Jesucristo regirá con vara de hierro, es decir, el Cristo que soportó todo mal, el Cristo que soportó toda injusticia, el Cristo que soportó toda barbarie que le hicieron, terminando con la crucifixión de Jesucristo. Ya no viene a gobernar por 1000 años en esa condición. Viene a gobernar ya no para morir como el Cordero de Dios, sino que viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y gobernará por 1000 años con vara de hierro. Es decir, la maldad del malo será juzgada allí. En ese reino milenial recibirá el justo juicio de Dios y también recibirá el juicio final que está establecido en la palabra de Dios, sobre el cual estamos estudiando. En el juicio final habrá resurrección de todos los muertos que rechazaron a Cristo, quienes serán llamados delante del gran trono blanco para el juicio final. Y todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, el cual Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, siendo Satanás el tercero en ser lanzado al lago de fuego, porque primero, cuando empezó el reino milenial, antes de empezar, diríamos mejor dicho, fue lanzado a ese lago de fuego el anticristo y el falso profeta. Y al final del reino milenial es lanzado el diablo, llamado también Satanás, al lago de fuego. Quizá la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Cristo tiene que soltar a Satanás al final del reino milenial si ya lo tenía encerrado y lo tenía encadenado y atado por 1000 años?
Dios quiere demostrarle al mundo que aunque al hombre Dios lo tenga viviendo la mejor vida, con abundancia, con justicia, con gozo, con paz, cual nunca se ha visto como en el reino milenial, el hombre sigue siendo rebelde, con corazón endurecido a causa del pecado. Por su propia voluntad escoge el lago de fuego junto al diablo y a sus demonios. Pero así hay otros que valorarán, y así hoy en día valoran las cosas del reino de Dios y deciden seguir a Cristo. Dice la palabra que cuando los 1000 años se cumplan, el diablo será suelto, saldrá a engañar a las naciones y las reunirá para pelear contra Dios y sus santos que están en la ciudad amada. Y Dios hará descender fuego del cielo y los consume a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto pone fin a este mundo terrenal para dar comienzo a un mundo celestial. ¿Ha oído usted sobre el juicio del gran trono blanco? Ya el diablo fue lanzado al lago de fuego, donde al principio del reino milenial fue lanzado el anticristo y el falso profeta, ambos conocidos en la Biblia, el anticristo como la primera bestia y el falso profeta como la segunda bestia. Ahora sigue el juicio de las personas desde Adán hasta ese día que Jesucristo juzgará y resucitará a los muertos, desde Adán hasta ese día del juicio final, que cuando vivían hicieron lo malo, fueron rebeldes, no quisieron aceptar a Cristo. Otros muchos mentirosos que dijeron aceptarlo y nunca vivieron de la palabra de Dios, sino que vivieron en pecado. Y contra esto Dios tiene preparado el juicio final. Y su destino será el mismo destino del diablo, el mismo destino del anticristo, el mismo destino del falso profeta. Apocalipsis 20 del 11 al 15 habla sobre esto. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice la palabra que las tumbas entregarán sus muertos, el mar entregará sus muertos, y todos estarán delante de Dios, frente al gran trono blanco donde el juez es Jesucristo. Y ahí en este juicio no habrá quien diga: no, yo no hice eso, o yo no sabía de Cristo, porque el Señor les presentará las pruebas escritas en los libros de que fueron rebeldes, que nunca quisieron aceptar a Cristo ni obedecer a Cristo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así lo dice la palabra que acabamos de leer.
También dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Es decir, en la vida tuvo muchas riquezas. Por eso la palabra lo dice, muertos grandes. Y otros que durante vivieron tuvieron mucha calamidad, muchas pobrezas. Pues puede llamársele también pequeños, pero ambos despreciaron a Cristo y ante el gran trono blanco tendrán el mismo destino, el lago de fuego. Resumiendo, el juicio final, será ya llevado a cabo ante el gran trono blanco donde Jesucristo es el juez. Y los libros de las obras fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué decimos que Jesucristo será el juez? Porque así lo dice la palabra de Dios, el mismo que fue el Salvador, el Redentor, será el juez de aquellos que rechazaron la salvación. Segunda de Timoteo 4:1 dice al respecto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está claro que Él será quien juzgue. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Este es el mandato de Dios para su iglesia, id y predicad el evangelio para que nadie se pierda, para que sean bautizados, para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Pero no es a la fuerza. Pero nuestro deber como iglesia es predicar el evangelio y ser luz en medio de las tinieblas, ser un ejemplo donde otros puedan ver a Cristo en nosotros, para que puedan venir al Redentor, al Salvador, y puedan adquirir en este tiempo que he llamado el tiempo de la gracia, este regalo tan grande llamado salvación. Hechos 10:42 también describe a Jesús como aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Dice Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Los enjuiciados serán todos aquellos que se han rebelado contra Dios y contra Jesucristo en todas las generaciones. Las pruebas en su contra están escritas en los libros de las obras. La sentencia es el lago de fuego junto al diablo y los demonios por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga.